En esta segunda parte visitaremos los contenidos de la página del Banco de México. Banxico es una institución pública que tiene dos objetivos principales. El primero y el más importante es preservar el poder adquisitivo de nuestra moneda, esto es, prevenir la inflación, y para ello aplica una política especial que se conoce como política monetaria y que incide en la cantidad de dinero que circula dentro de nuestro sistema económico. La segunda función, más obvia, es que es el único emisor autorizado de moneda en nuestro país. Y como resultado de estas dos atribuciones, la información a la que podemos acceder en esta página, pues es información especializada, vinculada precisamente a sus dos funciones esenciales. Esto quiere decir que probablemente no encontremos acá información tan fiable acerca de indicadores macroeconómicos de referencia vinculados al ciclo económico, como pueden ser el Producto Interno Bruto, la cantidad, por ejemplo, de personas desempleadas, o bien casi cualquier otro indicador que encontremos en el INEGI. En realidad sí que podemos encontrar algunos de estos, pero no en forma tan desarrollada y en ocasiones ni siquiera con la misma metodología que se encuentra vigente, con relativas excepciones. El resultado de esto es que si esos indicadores, que son más bien responsabilidad del INEGI en su medición, aparecen en la página del Banco de México, lo hacen más bien de forma resumida y siempre reportando la información que de hecho genera INEGI. Ahora, el hecho también de que la información que se presenta en la página del Banco de México sea especializada, significa que no necesariamente es inmediatamente inteligible por todas las personas. Más bien, para poder hacer interpretación de estos indicadores y de alguna de estas variables, es necesario tener conocimientos previos de política monetaria. Aunque claro, el banco hace un esfuerzo para que en ciertos casos sea posible entender esta información de manera ágil y sin necesidad de tener conocimientos previos. Pero de momento, más bien conoceremos aquella información especializada vinculada a las tareas del banco que sí se encuentran disponibles en su sitio de internet. La mayor parte de esta información, cabe resaltar, eh, está organizada para corresponder al análisis de los fenómenos monetarios por un lado y por otro lado a los fenómenos del sistema financiero. La gran diferencia es que lo monetario se refiere pues fundamentalmente a la emisión de moneda, la cantidad de dinero que existe circulando y a sus efectos sobre la tasa de inflación, o más bien sobre la forma en la que afectan a la tasa de inflación. Aunque también es importante resaltar que la medición de la inflación es una atribución que tiene el INEGI por encontrarse mejor capacitado para hacerlo, y más bien el Banco de México ajusta sus variables económicas y sus medidas de política con base a esta medición de la inflación. Y por otro lado, el sector financiero se refiere a todo el entramado de instituciones que componen o más bien que cumplen la función de distribuir los recursos monetarios de los agentes que son superavitarios, es decir, aquellos que recaban dinero que se encuentran en la posibilidad de tener más dinero que otros, y los deficitarios, que son aquellos que pues, son demandantes de recursos monetarios o que son demandantes de créditos. Estas especificaciones, tanto lo que implica ubicarnos en el contexto del sistema financiero, como lo que implica también el análisis del dinero, serán objeto de clases distintas más adelante a lo largo de nuestro curso, pero vamos a comenzar pues revisando algunas de las variables relevantes que se reportan en esta página, independientemente de que con posterioridad, a medida que vayamos avanzando en el curso, le daremos mayor significado a estas categorías. Lo primero que vamos a hacer, llegados a este punto, es pues analizar o revisar los contenidos de la página de inicio. Vemos que existe una barra de menús en esta parte que tiene varias secciones. Cuando nosotros consultamos los indicadores y variables, lo hacemos desde la página de estadísticas y damos clic en el sistema de información económica, lo cual abre
el siguiente portal. En este sitio que contiene el Sistema de Información Económica encontramos distintas categorías de información. La primera corresponde al Banco de México, que es información relativa a la operación cotidiana del banco, y junto con otros indicadores relevantes, como pueden ser, por ejemplo, los tipos de cambio, especialmente del peso frente al dólar, las tasas de interés prevalecientes y los precios de referencia, de los valores que están referidos a dichas tasas, acciones de subasta y colocación de valores que se refieren a la cantidad de dinero que el banco pone a disposición de la gente, sobre todo en labores de esterilización, que es cuando se inyectan o retiran dólares de la economía, compensando con moneda nacional. Valores en circulación se refiere a los instrumentos de valores o de deuda que están a la disposición del mercado en México. Agregados monetarios, que pues habla precisamente de la cantidad de dinero que hay. Billetes y monedas, la cantidad de billetes y su valor en pesos y también de monedas que estén en circulación. Indicadores del mercado laboral, indicadores de balanza de pagos, que se refiere a la cantidad de dinero que entra o sale de México por motivo de importaciones y exportaciones, y sistemas de pago, que son pues los diferentes métodos que tenemos para llevar a cabo transacciones dentro de la economía. Algunos indicadores o algunas categorías de información que se encuentran acá, pues tienen información limitada debido a que no es objeto del banco recabar esa información, sino en todo caso replicarla y transmitirla, pero quien se encarga de generarla, pues son otras entidades como por ejemplo el INEGI o en ocasiones, como es en el caso de finanzas públicas, pues también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hablamos de temas como producción, como índices de precios al productor, indicadores laborales, bueno, que son fundamentalmente rubros de información cuya generación le corresponde al INEGI. Vamos, antes de profundizar en algunas de estas categorías relevantes, regresar a la página de inicio para ver algunos otros de sus elementos. En la barra de menú principal tenemos la sección de Conociendo a Banxico, que pues habla precisamente de las facultades y atribuciones e historia de la dependencia. En política monetaria podemos conocer de manera inmediata, nos ponen algunos links, algunos indicadores relevantes, pero sobre todo boletines y documentos referentes a los criterios y las discusiones que se toman en torno a la fijación de la política económica. El sistema financiero, pues, información general y relevante en torno a el funcionamiento de los sectores bancarios, los sectores de organizaciones crediticias, etc. En sistemas de pago, pues, los diferentes sistemas, valga la redundancia, que tiene habilitados el Banco de México para realizar transacciones, muchos de ellos realizados, por ejemplo, a través de mecanismos electrónicos, como son los que aparecen de este lado, y algunas otras instrumentos que se refieren pues justamente a la forma en la que operan estos sistemas, o bien a mecanismos específicos para llevar a cabo transacciones. En billetes y monedas, esta sección es interesante, sobre todo para las personas apasionadas de la numismática, pues aparece información relativa a los billetes que ha emitido el Banco Central y también a las monedas clasificados en familias a lo largo de su historia. E incluso se puede también consultar pues la colección numismática del Banco de México, que contiene un acervo, un catálogo más amplio de ejemplares de moneda anterior. En mercados, pues, se transmite información relevante acerca de las transacciones que se llevan a cabo en los principales mercados financieros, que son los de valores, el mercado cambiario y el mercado de derivados, que también vamos a ver con más profundidad en clases posteriores. En estadísticas, pues está la información que acabamos de comentar, es relevante para nuestro análisis.
bueno, de lo cual, pues, el instrumento más interesante y más útil para nosotros que somos analistas casuales de la información que proporciona el banco, pues es siempre el sistema de información económica. Tenemos también en publicaciones y prensa, bueno, esto es boletines de información que se emiten al público. Regulación y supervisión tiene que ver con la forma en la cual está ordenado el marco jurídico del banco, la forma también en que están organizadas todas las normas internas y la forma en la que se estructura el quehacer del banco a través de, pues, justamente documentos normativos. Y finalmente, pues tenemos la sección de servicios que pues se refiere a distintos instrumentos también de relevancia que el banco pone a disposición inmediata del público. Y bueno, de estos elementos, en lo que respecta a oferta educativa y cultural, se encuentran algunos instrumentos relacionados con labores de divulgación, que es pues justamente eh, poner de manera sencilla la información relativa a las actividades del Banco de México y también educar a las personas en el funcionamiento del mercado financiero y en las atribuciones de esta importante institución, como puede ser Banxico Educa o también el Museo Interactivo de Economía que se encuentra en el Centro Histórico. Vemos también que en la página pues hay algunos indicadores de coyuntura, es decir, indicadores inmediatos que sirven para tomar también decisiones muy rápidas y que son más bien de carácter informativo. Podemos apreciar tasa objetivo, tasa de interés interbancaria de equilibrio, CETES, tipo de cambio, nivel de la inflación subyacente. Y bueno, más abajo pues tenemos también algunos elementos de difusión de la información del banco, de las actividades del banco, como pueden ser informes, reportes y avisos acerca de las decisiones de política monetaria. Bueno, vamos a regresar a el sistema de información económica. Recordemos que tenemos a disposición todas estas categorías. Vamos a hacer un análisis de las que yo considero son más interesantes para llevar a cabo, pues digamos, un análisis casual de la información. En primera instancia, tenemos información de la categoría Banco de México, que insisto, es información relativa a las tareas cotidianas del banco. En primera instancia tenemos cuadros resumen que contienen información sobre activos internacionales, es decir, cuánto dinero del extranjero o valuado en divisas extranjeras tiene el banco, y la base monetaria, que pues es la cantidad de dinero que está en circulación. En estructuras de la información, pues tenemos algunos otros rubros, como por ejemplo, intervención programada en el mercado de dinero, que es la cantidad de dinero que inyecta o que retira el banco a través de la venta directa de bonos o de dólares. Información acerca de la cantidad de dinero que hay en circulación, información que se desagrega con respecto a la base monetaria en términos diarios, semanales y mensuales. Recursos y obligaciones del Banco de México, pues se refiere también a los activos y pasivos con los que cuenta el banco. Se tiene, por ejemplo, los principales renglones del estado de cuenta del Banco de México, que hace alusión a también la información contable de la propia institución. Se desglosa también de manera semanal y mensual. Antes, como tal, era posible consultar la información del balance contable del Banco de México. Actualmente es más bien lo que se proporciona, pues es la información de los recursos y obligaciones. Y finalmente, pues también se cuenta con información acerca de los activos internacionales del Banco de México, que es precisamente todo ese dinero extranjero que forma parte de nuestras reservas y que se utiliza, por ejemplo, como es en el caso de los dólares, para poder también, mediante labores de inyección y retiro de moneda extranjera, pues estabilizar el tipo de cambio, y de paso también en ocasiones incluso se utiliza como instrumentos para poder controlar la inflación. Pero vamos a analizar, por ejemplo,
que hay en los primeros dos rubros, que son cuadros resumen, es decir, cuadros que contienen de manera abreviada toda la información que se encuentra en esta segunda parte. Tenemos, por ejemplo, información sobre los activos internacionales, cuánto dinero se tiene en divisa extranjera y cuánto de eso conforma la reserva internacional. Bueno, hay algunas notas acá para poder entender abajo de mejor manera los términos. Y acá arriba está la posibilidad de poder llevar a cabo descargas. Se puede exportar el cuadro tal y como está a un archivo de Excel, o se pueden exportar series, es decir, información histórica acerca de los datos que estamos nosotros analizando. Para realizar una consulta de este tipo, tenemos pues, dos posibilidades. La primera es descargamos solo lo que nos está apareciendo, pero si nosotros quisiéramos descargar más, pues tenemos la oportunidad de dar clic en agregar series y pues bueno, las series relevantes, que en este caso son 7, ya se muestran agregadas acá. Y en teoría, si también doy a agregar series en otra consulta que quiera hacer, también tendrían que acumularse las series. Entonces, ya una vez que las tengo acumuladas, me puedo ir a mis series y ya tengo tengo las series relevantes. Y vean, en este caso se conservaron todas las series de las de los dos portales que yo tenía. Puedo dar clic en estos controles para que me haga la gráfica de la serie, de su evolución histórica, pero a mí más bien lo que me importa o lo que necesito, pues es llevar a cabo la descarga de las mismas. Entonces, supongamos que quiero todas y las quiero pasar a Excel. Lo que hago es acá exportar series, señalo la periodicidad con la cual voy a hacer la exportación. En este caso, por default nos aparece la posibilidad de exportarlas en una hoja de cálculo Excel. En tipo de información que se refiere acá, a que puedo bajar la información por niveles, es decir, el dato observado como tal, o puedo también descargar las tasas de crecimiento ya calculadas. Puedo pedirle que me dé la información, me va a desplegar las variables en columnas, si yo le doy en vertical, o en filas si le doy horizontal. Casi siempre es mejor hacer análisis de información en forma vertical, agrupando la información por columnas. Metadatos, que se refieren pues a anotaciones, a indicaciones acerca de cómo o de dónde fue obtenida la información. Esa para eventos informativos la puedo conservar. Y ahora sí, en seleccionar el formato, pues tengo la oportunidad de especificar si la quiero en formato XL, bueno, en formato HTML, en hoja de cálculo, en valores separados por comas, en hoja de cálculo para consultas en Internet, o este último formato que por el momento desconozco. Pero bueno, habíamos comentado en la primera parte, cuando hacíamos descarga de datos de INEGI, que lo más común es hacer consultas en Excel mediante archivos directamente de hoja de cálculo de Excel o mediante archivos separados por coma. Y habíamos también señalado que la ventaja que ofrecen los archivos separados por coma es que pues precisamente pueden ser leídos no solamente por el programa de Excel, sino que son desplegados también en una hoja de cálculo, pueden ser también integrados a otros programas de análisis más avanzados. Bueno, en este caso vamos a descargar la información en hoja de cálculo. Y la vamos a abrir sencillamente para ver qué tipo de información nos ha reportado. Ya tenemos abierto aquí el archivo de Excel que descargamos. Precisamente porque es un archivo de Excel, podemos ver que en la descarga automáticamente se han incluido formatos
como puede ser, por ejemplo, la organización de la información en forma de tabulado, algunos valores en negritas, colores para cada una de las categorías. Y bueno, justamente como les comentaba, habíamos pedido al programa que nos hiciera un desglose vertical de la información, es decir, que lo presentara teniendo a las variables de interés como columnas. Y aquí tenemos, por ejemplo, a las primeras 7 que habíamos seleccionado y acá las 3 adicionales que se acumularon en la segunda consulta. Tenemos información, estos se consideran como metadatos porque son también información que habla acerca del tipo de dato que tenemos estructurado, pero en ocasiones también aparecen al final de las tablas. Veamos si es el caso. Bueno, me parece que en este caso todos los metadatos aparecieron en la parte de arriba. Fecha de consulta y, bueno, de manera abreviada la información que se está solicitando. En el periodo tenemos pues una cantidad de información vinculada en el primer caso a información estructurada por días y en el segundo caso a información estructurada por meses. Nos dio la información en un formato creciente, es decir, desde el más remoto hasta el más actual. Nosotros podemos cambiar esto aquí en el archivo Excel. Podríamos, por ejemplo, aplicar un filtro y pedirle que nos organice la información de la más reciente a la más, a la más antigua, si deseáramos hacer nuestro análisis de esa forma. No tiene gran complicación que se nos presente como lo está sugiriendo la página del banco y, bueno, más adelante pues aprenderemos justamente a aplicar estos filtros y a segmentar esta información y organizarla para poder hacer que nos resulte útil de conformidad con nuestros intereses de consulta. Y bueno, otra de las secciones que podemos consultar pues se refiere a los tipos de cambio y resultados históricos de la subasta. El tipo de cambio es el valor que asumen otras monedas o el precio de otras monedas, pero medido en valor en moneda nacional. En los cuadros resumen, pues tenemos algunos referentes a la cotización del dólar con fecha de valor a 48 horas y el tipo de valor de otras divisas. De manera más específica, pues tenemos otras estructuras acá abajo para poder pues analizar los tipos de cambio del dólar, referidos a tipo de cambio diario, a los históricos de los mercados cambiarios, a la subasta diaria de venta de dólares, es decir, a los dólares que coloca el Banco de México día con día en el sector financiero. Y bueno, se puede consultar también información mensual acerca del mismo indicador. Y también, pues tenemos el índice de tipo de cambio real, que es pues el tipo de cambio, pero deflactado, es decir, cuando se quita también el efecto de la inflación sobre las monedas. Los demás, pues son tipos de cambios nominales, es decir, el precio al que se vende diariamente, pues cada una de las divisas. Bueno, vamos, por ejemplo, a ver como ejemplo los tipos de cambio diarios, la serie histórica diaria del tipo de cambio de peso dólar, y el tipo de cambio de otras divisas mensualmente. Nuevamente ya tenemos aquí en el carrito de series pues ya 10 agregadas. Les comentaba que la segunda forma de ejecutar una descarga o una consulta, bueno, sí, una descarga, es haciéndola de manera individual. Y eso lo podemos hacer muy rápido acá en el botón de exportar series. Abrimos este panel que ya conocemos, definimos un periodo, le decimos que queremos la información en niveles o bien podría ser también en tasa de crecimiento, que nos ordene la información vertical, nos incluya metadatos y sencillamente seleccionamos el archivo
y ya se ejecutó la descarga por acá abajo. Bueno, pues el tipo de cambio se mide por fecha de liquidación de manera diaria. Vean que tenemos aquí en el cuadro los últimos 3 días, pero si nosotros quisiéramos consultar información más antigua, pues lo recomendable es justamente que hagamos la exportación de las series correspondientes. Y tenemos, por supuesto, el tipo de cambio diario, la ficha de determinación, fecha de determinación fix, que es un valor constante que se hace como referente para llevar a cabo negociaciones de valores, es decir, para no necesariamente estar negociando en el futuro, por ejemplo, la compra de dólares y hacerlo con la salvedad de que el valor que se pacta ahora va a ser diferente del que se observe anteriormente, pues se fija ya un valor que permite liquidar esas obligaciones en el futuro. También, bueno, aquí no hay indicadores, pero también se podría ver el valor de compra y venta de los dólares cuando inician las operaciones del mercado y también cuando se cierran. Bueno, esta serie histórica nos habla acerca de los valores que ha tenido en pesos en pesos corrientes, es decir, al nivel de precios que estaba vigente en ese momento, el dólar, bueno, la posición del peso frente al dólar desde 1954. Podemos también hacer una descarga de esta información y ver cómo ha evolucionado el dato desde entonces. Aquí le pedí que me hiciera la descarga en formato HTML, esto quiere decir para poderla para poderla apreciar en una forma muy inmediata, no en una hoja de cálculo, sino en una página distinta. Y veamos, aquí nos está comentando serie histórica del tipo de cambio peso dólar desde 1954, cotización diaria, tipo de cambio, pesos por dólar. Esto es basado naturalmente en nuestros pesos corrientes, es decir, en nuevos pesos o en los pesos vigentes desde 1993. Y bueno, son cotizaciones diarias, por eso la lista está tan grande. Y pues veamos, al día de hoy, el peso, más bien el dólar, cotiza en casi 20 pesos con 60 centavos. Pero en abril de 1954, pues la cotización parecía estar en menos de un centavo. En realidad, recordemos que en 1993 se le quitan 3 ceros al peso, perdón, lo cual se utiliza para simplificar las operaciones, pero si nosotros fuéramos al valor de 1954, pues en pesos de 1954, un dólar valía 12,50 pesos de aquella época. Para hacer esta transformación, pues sencillamente hay que multiplicar esta cifra por 1000 para restituirle los 3 ceros que se le quitaron al peso en el 93. Y bueno, acabamos precisamente teniendo esta cifra de 12 pesos con 50. Vamos a ver a cuánto fue la máxima cotización a la que llegamos antes de que se le quitaran los 3 ceros, que sin duda de estar más bien por los años 70. Más allá. Bueno, esto por ejemplo es de la inflación. Acá en 1998 ya es. Bueno, antes de que se le quitaran 3 ceros al peso, pues llegamos a tener cotizaciones de hasta 3,600 pesos. Ya luego se le quitaron los 3 ceros y pues bueno, eso equivaldría actualmente a, veamos, a cuánto abrimos el 1 de enero de 1994. Bueno, el 3 de enero
abrimos ya a 3 pesos por dólar. Pero bueno, eso en nuestra moneda antigua, pues eran 3,100 pesos, una cantidad enorme. Y pues desde ahí es, digamos, un borrón y cuenta nueva en la medición del valor del peso del dólar. Hemos tenido una paridad muy ventajosa, la tuvimos durante buena parte de la década de los 90, bueno, cuando menos mientras se mantuvo por debajo de los 10 pesos. Y bueno, hacer un análisis de esto implicaría más bien remitirnos a las tasas de crecimiento de la variable para poder apreciar en qué momento estuvieron los altos más agudos de la moneda, que implica pues también las peores devaluaciones. Pues podemos hacer el ejercicio de manera muy sencilla. Vamos a agregar las series a nuestro carrito para que puedan ser graficadas ahí. Nos volvemos a nuestro carrito. Vamos a quitar las anteriores. Bueno, nos ha eliminado todas. Entonces, vamos a volver a seleccionar, agregar series. Vamos a nuestro carrito. Aquí está en valores. Vamos a pedirle que nos grafique la serie. Y bueno, ahí está en términos de valores, pues que los altos más importantes de devaluación, que son precisamente estas pendientes hacia arriba tan angustiantes, tan grandes, pues han ocurrido en 1995, sin duda como efecto de el llamado error de diciembre, otro pico alcanzado en 1998, otro proceso de devaluación muy agudo en 2009 y un proceso de devaluación que no se detuvo en apariencia hasta 2017, después se atenuó. Bueno, que tuvimos otra vez a finales de 2019, principios de 2020, como resultado de la crisis del COVID, y bueno, ahí va poco a poco otra vez incrementándose el peso del dólar, el precio del dólar frente al peso. Hay una lógica detrás de estos saltos que vamos a ver y que tienen que ver con comercio exterior, pero que también influyen en el nivel de la inflación y, por lo tanto, en ocasiones también el Banco de México hace recomendaciones a la Secretaría de Hacienda, puesto que los dos juntos llevan a cabo la determinación del tipo de cambio respecto a la manera en la que deben ocurrir estas fluctuaciones en el valor del dólar frente al peso. Tiene una lógica, no son arbitrarias, a pesar de que la política cambiaria que perseguimos en México permite que sea más bien el mercado y no el gobierno quien determine o quien lleve la batuta en la determinación del valor del tipo de cambio. Y finalmente, el Banco de México también nos da la posibilidad de consultar mes a mes las posiciones o dicho de otra forma, el tipo de cambio que tenemos con otras monedas, monedas de otros países. Por ejemplo, las que están mostradas aquí. El yuan, por ejemplo, bueno, tenemos una paridad que se puede mostrar valuada en dólares, valuada en pesos. Es otra moneda relevante, puesto que China también es uno de nuestros principales socios comerciales, junto con Canadá y la Unión Europea. El Reino Unido, que actualmente recién ha salido de la Unión Europea, y lo que propició también una devaluación de nuestra moneda con respecto a la suya. Bueno, en el caso de Canadá se ha mantenido también el precio del dólar. Siempre ha sido más bajo el precio del dólar canadiense que el dólar americano. Y me gustaría ver también la de la Unión Europea, pero pues de repente se va, aquí está, Unión Monetaria Europea, con el euro, y bueno, vamos a ver por curiosidad también, el euro es una de nuestras
de nuestras monedas más relevantes por también ser la Unión Europea en general el segundo socio comercial más importante de México. Vamos a ver una gráfica, aquí vean, sin necesidad de irnos al carrito de gráficas, podemos también hacer la consulta de las gráficas y ver, bueno, que en términos absolutos el valor de el euro también ha tenido momentos en los cuales se ha disparado, como este proceso entre 2002 y 2004, que es justamente cuando nació el euro, en 2008-2009 como resultado sin duda de la crisis económica que se vivió en esos momentos, y bueno, otro proceso en 2016, un nuevo proceso en 2017, y esta gran apreciación de la moneda europea o devaluación de la mexicana ocurrida también como resultado de la crisis del COVID. Bueno, hasta ahí lo que tiene que ver con monedas. Vamos a ver otra categoría, que son las tasas y precios de referencia. Habíamos comentado, tenemos tasas representativas en los cuadros resumen, que pues son precisamente la tasa objetivo, que es la que utiliza el banco para poder controlar la política monetaria, la tasa interbancaria de equilibrio, que es, bueno, aquí a 28 días, que es con la cual pues los bancos calculan el cumplimiento de obligaciones financieras entre ellos para poder equilibrar sus saldos monetarios, y la de fondeo, que es la TIE, pero calculada a valores diarios. Bueno, que la tenemos acá también. Bueno, no, la tasa de fondeo se utiliza más bien para llevar a cabo también operaciones de coordinación y estabilización en el sistema bancario cada día, pero pues bueno, sí es diferente de la TIE de fondeo a un día, puesto que la tasa de fondeo no necesariamente se utiliza para llevar a cabo compensaciones de saldos, pero la TIE sí. Y bueno, otras tasas de interés, como puede ser las de indicadores de valores públicos, es decir, de instrumentos de deuda que emite el gobierno federal, tasas de interés de valores privados de corto plazo, es decir, estos son instrumentos de deuda que emiten las empresas, sobre todo, y bueno, tasas de interés en el mercado de dinero, que es pues, justamente el mercado en el cual los bancos comerciales adquieren del Banco de México, de las cuentas que tienen abiertas en el Banco de México, pues dinero para llevar a cabo sus compensaciones diarias. Vamos a ver, por ejemplo, el cuadro resumen de las tasas de interés representativas que tenemos por acá. Vean, tasas de interés interbancario de equilibrio y tasas de fondeo. La tasa objetivo del banco, que corresponde pues precisamente a esta tasa que utiliza para estabilizar la política monetaria. Que también a su debido tiempo veremos cuál es el mecanismo que opera detrás de esta tasa y cuál es la lógica para definirla. La lógica al menos en términos macroeconómicos. Otra categoría pues, se refiere a las subastas y colocación de valores, que es pues, precisamente la forma en la que el Banco de México inyecta o retira dinero en la economía a través de la compra y la venta de instrumentos de deuda, en otros casos pues también a través de operaciones de esterilización del mercado del tipo de cambio, es decir, del mercado monetario, pero de dólares. Aquí más bien lo hace con pesos. Entonces, ¿cómo funciona esta regulación? Si el Banco de México observa que hay demasiado dinero circulando en la economía y que este excedente de circulación puede generar la pérdida de valor adquisitivo y por lo tanto desatar un proceso inflacionario, lo que hace es que incrementa la tasa de interés y hace más atractivos sus bonos. Entonces vende bonos a la gente y con eso la gente tiene más bonos que implican una promesa de pago en el futuro, pero hay menos dinero en circulación. Y al contrario, si el banco lo que quiere es inyectar liquidez a la economía y dar más dinero para que haya pues, suficiente para que las familias compren, para que las empresas inviertan, etcétera, pues lo que hace es que compra bonos, es decir, le dice a los tenedores de estos instrumentos
sabes que te voy a bajar la tasa de interés para que incentivarte a que reduzcas tu tenencia de bonos, y yo a cambio pues te doy la promesa de pago que te había hecho cuando me compraste los bonos. Entonces lo que pasa es que las familias y las empresas tienen más dinero circulante y menos títulos de deuda. Al respecto vamos a ver, por ejemplo, los resultados de la intervención diaria del Banco de México en el mercado de dinero, un poco para ver cómo se ha comportado esta inyección de liquidez. Se hacen subastas, podemos ver durante la mañana y en la tarde, por lo general no hay en la tarde. Vamos a ver cómo ha variado el monto total subastado. Por ejemplo, el día 22 de marzo, que es la fecha más reciente, ha habido una subasta equivalente a 145,000 millones de pesos. Vamos a ver cómo se ha comportado eso. Vean, hay algunos picos. En los momentos en los cuales los picos son más altos, son los momentos en los cuales se hacen mayores esfuerzos por tener una inyección de liquidez en el mercado. Y pues evidentemente ha habido momentos en los cuales se aplican subastas para generar liquidez. En 2008, por ejemplo, nuevamente en 2011, y actualmente pues desde 2019 ha habido subastas constantes. Bueno, eso con respecto a información acerca de la intervención. Veamos la siguiente categoría. Corresponde a valores en circulación, es decir, títulos de deuda o títulos después de una pequeña interrupción. Volvemos. Comentaba, entonces, vamos a compartir pantalla de nuevo. Comentaba, estos son valores en circulación, es decir, instrumentos financieros que se mercantilizan en los mercados bursátiles, sobre todo. Se refieren principalmente a tenencia de valores gubernamentales, es decir, títulos de deuda, pero también existen tenencia de valores del IPAP y tenencia de valores emitidos por el Banco de México, y aquellos que pues están en la Bolsa Mexicana de Valores. Solamente que en la Bolsa Mexicana de Valores se comercializan tantos instrumentos que de repente es más práctico hacer más bien un índice, que es una especie de indicador estadístico de las variaciones de precios que ocurren en la Bolsa Mexicana de Valores, y presentarlos de esta forma. Pero bueno, sí hay información acerca de los instrumentos que se emiten por parte del gobierno, justamente como instrumentos para controlar la política monetaria, de los cuales pues tal vez el más conocido por el público sean los CETES o los certificados de tesorería, que son un buen instrumento de inversión y que capitalizan, es decir, otorgan rendimientos a una tasa diaria, a una tasa de 28 días, bueno, de un mes, 3 meses, 6 meses, y finalmente a un año. Están también los bondes los bonos de desarrollo, que son instrumentos que emite el Banco Central, que tienen más bien capitalización a 5, 10, 30 años. Los sudibonos, que son un tipo especial de bonos que están valuados no en pesos, sino en unidades de inversión, o también UDIs, y las UDIs son más bien un instrumento que se utiliza para blindar las inversiones frente a efectos devaluatorios. Es decir, se establece también una especie de tipo de cambio, entre comillas, entre los UDIs y el peso mexicano, pero más bien es como el valor que utilizan los UDIs, considerando los niveles de inflación, y lo que hacen los UDIs, pues es justamente ser un instrumento que conserva el poder adquisitivo de las inversiones valuados en moneda nacional en el nivel al que se hace la contratación del UDI, y en caso de que haya una inflación, pues la pérdida de, bueno, un proceso inflacionario grave, la pérdida de valor que sufren
los instrumentos valuados en UDIs es en realidad muy poca. Vamos a ver cómo han estado los CETES, que es los instrumentos más requeridos por las familias para llevar a cabo inversiones. Acá hemos seleccionado la información de los cuadros resumen, por lo tanto no podemos graficar en esta parte. Vamos a ver si en estructuras de información tenemos el dato más preciso. Y bueno, lo vamos a encontrar aquí en circulación y tenencia de valores gubernamentales. Y vamos a ver CETES, circulación total. En poder, podemos consultarla en poder de residentes del país o en poder de residentes en el exterior, es decir, en poder de residentes mexicanos o en poder de extranjeros. Vamos a calcular el agregado, es decir, la suma de ambos rubros. Bueno, vamos a visualizarlo más bien. Y vean, esto no es la tasa de interés, es en realidad la cantidad de instrumentos que han estado colocados en el mercado históricamente desde 1985 hasta la actualidad. Y los periodos justamente de mayor tenencia de CETES, es decir, de mayor venta, de mayor colocación en el mercado, pues han ocurrido precisamente entre 2000 y 2015 y actualmente después de 2019, lo que indica que posiblemente a pesar de que las tasas han bajado, pues probablemente los inversionistas han evaluado o considerado que son un buen instrumento de inversión. Veamos ahora la siguiente categoría, que es agregados monetarios y activos financieros internos, que pues se refiere a la cantidad de dinero que hay en circulación. Hay una diferencia entre base monetaria y agregados monetarios. La base monetaria se refiere solamente al dinero líquido de la economía, es decir, al dinero que tienen las personas contante y sonante y al dinero que tienen en depósitos a la vista, es decir, que pueden llegar ellos al banco y pedirlos en cualquier momento. Los agregados monetarios ya corresponden a una clasificación diferente. Vamos a revisarlos rápidamente. En primera instancia está el agregado M1, que es pues sencillamente el dinero, bueno, constituye la base monetaria, que es el dinero y los depósitos a la vista. Después, M2 corresponde a M1 y más los instrumentos monetarios a plazo en poder de residentes, es decir, los pagarés bancarios, instrumentos como los CETES, por ejemplo, documentos que la gente pues está esperando a que se cumpla un determinado tiempo para poder cambiarlos por dinero líquido. Y después está M3, que es todo lo anterior, más valores públicos en poder de residentes. Entonces, acá más bien son instrumentos privados, no entran CETES, pero en M3 sí entran, por ejemplo, ese tipo de valores. CETES, bondes y cualquier otro instrumento que emita el gobierno. Luego, M4 corresponde a M3 más todo lo demás. Y, es decir, M3 más instrumentos monetarios en poder de no residentes, que es los instrumentos monetarios que tienen los extranjeros. Entonces, vamos a ver la gráfica de M1 y M4. Bueno, esto sí, quiero consultarla al mismo tiempo, entonces vamos a ver M1 y M4, vamos a agregar las series y vamos a consultarlas en el carrito para ver las dos gráficas al mismo tiempo. Selecciono estas dos y vamos a activar las gráficas. En M1 se muestra con la línea verde y M4 con la línea punteada morada. Evidentemente, M4 va a ser siempre más alta que M1, pero al menos nominalmente pudiéramos observar que hay una separación muy grande entre una y otra. En primera instancia, pues por supuesto M1 siempre
indica, bueno, más bien siempre es, digamos, el valor más básico, el agregado monetario más básico y más fundamental de todos los que comprende el M4. Y bueno, no ha sido, sin embargo, el elemento que explica el crecimiento de, o más bien este comportamiento de alejamiento de M4. Vamos a ver qué encontraríamos, cuál ha sido más determinante en este comportamiento que ha tenido M4 entre los otros dos indicadores que nos faltan. Ya tenemos aquí graficados los otros agregados monetarios. En verde M1, en línea punteada morada M2, luego M3, la línea azul, y la línea de puntos rojos es M4. Pues vemos que el comportamiento de M4 se asemeja más al comportamiento de M3, entonces pues probablemente es justamente la tenencia de valores gubernamentales lo que ha afectado más a la composición de M4, más incluso que la composición de moneda y más incluso que la composición de valores privados. Pero bueno, recordemos otra vez, esto es un acumulado. Cada gráfica indica una acumulación de la gráfica anterior, entonces pues probablemente las que sean sin duda más determinantes del comportamiento del agregado monetario M4, pues sean en este caso los comportamientos de M1 y M2. Bueno, M2 corresponde otra vez al valor de los activos financieros emitidos por el sector privado. Y si esto es así, pues indica un buen estado de salud del sistema financiero, porque quiere decir que el sector privado tiene la suficiente capacidad como para hacer emisiones de valores y capitalizarse en el mercado. Un análisis, por supuesto, es un análisis superficial, es un análisis muy aventurado y muy inmediato, pero bueno, es lo que podríamos sacar en conclusión de esta primera gráfica. Otra categoría que encontramos acá en el sistema de información económica es la que tiene que ver con billetes y monedas, que son estadísticas muy rápidas y oportunas respecto a la cantidad de billetes y de monedas que pues, se encuentran en circulación. Pero, pues, por ejemplo, también nos da información acerca de las piezas que son recibidas por el banco para su análisis debido a que se sospecha son falsas o han perdido valor o están desmonetizadas. Con emisión se refiere pues a la cantidad de monedas y billetes que salen por primera vez al mercado y bueno, también el valor de monedas y medallas en metal fino que más bien tienen un valor numismático o que son utilizadas como reservas de valor, como en su momento fueron pues los centenarios y los bicentenarios, que más bien por la cantidad de metal precioso que tienen, pues pueden ser intercambiadas en el mercado y después ese mercado las vende las reintegra al mercado de los respectivos metales que las componen. Y bueno, pues es justamente estadísticas más bien sobre emisión e impresión de monedas y billetes. La siguiente categoría corresponde a finanzas públicas, que esta información en su mayoría pues es emitida más bien por el propio gobierno federal, es uno de los instrumentos informativos que proporciona el Banco de México, pero sin embargo proceden más bien de otros organismos que son quienes las generan y aquí solamente se publica. En este sentido, pues otra fuente de información relevante para análisis de finanzas públicas, que veremos en su momento, pues son las estadísticas oportunas sobre finanzas públicas que emite la Secretaría de Hacienda. Pero bueno, mientras tanto, pues podemos ver aquí alguna información acerca de ingresos y gastos, sobre todo los presupuestales, que pues son los que son previstos por ley con la ley de ingresos de la Federación y el presupuesto de gastos de la Federación, de los cuales también hablaremos en su debido tiempo. Otra categoría, pues, corresponde a los índices de precios al consumidor y el valor de los UDIs, que el valor de los UDIs sí es algo que tiene en su facultad poder calcular el Banco de México, porque implica, o más bien afecta
al funcionamiento del sector financiero, pero la inflación, como lo dice acá en esta nota, a partir del 15 de julio de 2011, es medida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Entonces, la información que genera el INEGI la recupera el banco y la reporta acá. Vamos a ver el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor, cómo lo reporta y cuál ha sido su comportamiento. Veamos, en el periodo comprendido entre 1970 a 2020, los peores momentos de inflación pues han estado justamente en 1982 y en 1988. Nuevamente 1995 como resultado del error de diciembre, pero a partir de entonces vean y sobre todo a partir de 2002, que me parece que es cuando comienza a operar la política de metas de inflación, pues en realidad la variación de la inflación ha sido constante y no se ha desviado mucho de un parámetro que oscila entre pues aproximadamente el 3% y en sus menores casos, en casos de deflación, pues ha llegado a niveles como por ejemplo acá tenemos menos 0.05%. La deflación también es peligrosa por una razón que exploraremos a profundidad más adelante, pero que implica pues una pérdida de valor en los precios y por lo tanto dificultades para generar ganancia y riqueza. Bueno, el siguiente que vamos a revisar pues son las cuentas de producción que tienen información acerca del Producto Interno Bruto en distintas bases. Todavía no está, por supuesto, la base 2018 porque en efecto no se ha calculado todavía. Pero bueno, esta información acerca del PIB la podemos encontrar en el Banco de Información Económica con mayor precisión y la calcula también el INEGI. Entonces, pues a pesar de que sí podemos generar consultas aquí, por ejemplo, encontramos el Producto Interno Bruto a precios corrientes, lo encontramos, sin embargo, solamente en el nivel agregado y en el INEGI pues podemos entrar a ver el detalle de industrias. Bueno, acá nos está ofreciendo también. Sí, tenemos la posibilidad de consultarlo también por industrias. Pero por industrias pareciera ser solo a nivel de 3 dígitos, perdón. No, de 2 dígitos en realidad. Y bueno, podemos tener un mayor nivel de detalle si hacemos la consulta, por supuesto, en el Banco de Información Económica del INEGI. Otra categoría, pues es la balanza de pagos. Esta es muy importante porque, pues sí afecta también, como lo veremos más adelante, a la determinación de política fiscal y monetaria de nuestro país, porque implica intercambios comerciales que se hacen con el exterior y que también pues generan ingresos y gastos, o más bien entrada y salida de moneda nacional y de monedas extranjeras. Entonces, el Banco de México también la calcula. Y pues justamente es información que se refiere en primer término a el saldo de la cuenta corriente, es decir, el saldo de las exportaciones menos las importaciones. Y bueno, podemos llegar al nivel de detalle de verlo por países, por ejemplo, exportaciones, el cálculo total, es decir, las exportaciones de productos tanto petroleros como no petroleros. Vamos a ver más adelante que también en el portal de Data México es más fácil analizar esta información o visualizarla cuando menos, pero esta es la fuente primaria de la cual se puede obtener el dato. Y pues bueno, acá podemos ver el desglose por países. Siempre, pues el área comercial de América del Norte es la primera en ser reportada porque es la que más genera valor. Bueno, es la que más genera valor en términos de transacciones. Y por último, pues otra categoría importante en el sistema de información económica del Banco de México, pues es precisamente la que tiene que ver con los sistemas de información, que son, con los sistemas de pago, que son las plataformas o los mecanismos mediante los cuales se llevan a cabo transacciones monetarias y que a veces dependen, pues,
de plataformas electrónicas, como puede ser el SPEI, que es un sistema de transferencias bancarias que opera de manera inmediata, opera en el mismo día y que permite pues justamente que haya intercambio de valores monetarios entre distintas instituciones bancarias. Y bueno, hay sistemas de pago de bajo valor porque implican operaciones que no necesariamente se llevan a cabo en el mismo día o que implican pues una demora en la satisfacción o en la liquidación de las cuentas que se generan entre bancos y entre bancos y el Banco de México a nivel diario, o que no son también de uso tan cotidiano o que sencillamente no operan con magnitudes de valores tan altos, como puede ser pues justamente la operación de tarjetas, medidas por cajeros o medidas por establecimientos, o bueno, también la operación de terminales del punto de venta, que es cuando nosotros pues pagamos en negocios en tarjetas. Y bueno, pues finalmente también operaciones que se hacen en Internet, que se hacen por CETES, domiciliaciones, etc. Y bueno, esto a grandes rasgos es la información que nosotros podemos encontrar, algunos indicadores que podemos revisar en el sistema de información económica del Banco de México.